corazón y conéctate con Dios en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos. Bienvenidos a CC Vida Online. Vida Internacional es una iglesia alegre, relevante y libre que quiere enseñarte a ti la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y crecer en Él. Comenzamos. Esta noche comenzamos una serie nueva que he llamado Los Nombres de Dios. Y durante varias semanas vamos a estar platicando acerca de esto. Precisamente hoy quiero hacer una breve introducción a esto y comenzar con el primero de los nombres de Dios que aparece en la Biblia. Así que esta noche el episodio 1 de esta serie se llama Jehová Meguiná. El Señor es mi escudo. Eso significa Meguiná, escudo, defensa. El Señor es mi escudo. Ok, gracias. Ok, y quiero que comencemos leyendo la Biblia. Leemos Malaquías capítulo 1, versículo número 11. Malaquías 1:11. Dice la Biblia así, usted lo lee conmigo. Dice: porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. Léalo conmigo, léalo fuerte conmigo, léalo. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, que dice, grande es mi nombre entre las naciones. Quien está diciendo estas palabras es Dios, Dios mismo. Y hay algo, mire, hay algo formidable, hay algo importante, hay algo muy grande en este asunto de el nombre de Dios. Cosas que a veces ignoramos, elementos que a veces nosotros pasamos por alto. Incluso en la cultura judía, en la cultura hebrea, los nombres que le ponían a los niños no se los ponían, por las razones que se los ponemos nosotros, ¿verdad? Nosotros les ponemos a nuestros niños el nombre de un tío querido, de la abuelita, le ponemos el nombre de incluso hay gente que le pone nombre de artista, ¿verdad? Leo Messi, Cristiano Messi, por si acaso, ¿verdad? Hay gente que le pone por cualquier razón los nombres a las personas. Incluso estaba la costumbre católica que según el día en que nacía la persona le ponían el nombre que aparecía en el calendario. Cada día, no sé si usted sabía, cada día del calendario, según la tradición católica, está dedicado a uno o varios santos. Entonces el día de San Dionisio, Dionisio, el día de la San Marixa, Marixa. Entonces hay gente que así le ponían los nombres, pero en la cultura judía el nombre de una persona era un asunto solemne. La gente, cuando le iba a poner los nombres a sus hijos, trataba de poner eso en oración. Esperaban que fuese Dios el que le pusiera el nombre a ese niño o a esa niña, porque ellos tenían la creencia que el nombre determinaba el futuro de las personas. En otras palabras, que el nombre era un asunto como profético, pues, o sea, ponerle un nombre a un niño iba a marcar su camino y su destino. Claro, no siempre fue así. No es que por ponerle a un niño un nombre especial iba a ser como el nombre decía. A veces peor salía el bicho, ¿verdad? Es que el asunto era que el nombre, cuando Dios le ponía el nombre a alguien, entonces esa persona actuaba de acuerdo al nombre que Dios le ponía. Bueno, no nos vayamos muy lejos. Cuando iba a nacer su hijo en esta tierra, él le dijo a sus papás que le iba, a los papás adoptivos, pues, a María y José, que le pusieran a ese niño Jesús.
¿Por qué? Y le dice ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque el nombre Jesús significa el Salvador. El sinónimo de Jesús en el Antiguo Testamento es Josué, que significaba Jehová salva. En el Nuevo Testamento, Jesús, el Salvador. Así que otra forma de decirle el nombre a este país es Jesús, el Salvador. Imagínense qué gran privilegio, ¿verdad? Bueno, deshonramos el nombre del Señor con la forma en que vivimos en este país, pero que el Señor nos perdone. Pero bueno, ok, mire pues. Entonces, lo que quiero decirle es que los nombres en la cultura judía tenía mucha relevancia. No eran nombres puestos al azar. Yo aquí he oído historias de gente que tiene un nombre extraño y uno le pregunta: ¿y por qué te pusieron así? Es que mi papá me fue a sentar y estaba bolo ese día. He oído historias así, que no pudo, mi mamá fue mi tía y ella no pudo escribir el nombre. He oído historias así, porque nos tomamos muy a la ligera a veces ese asunto, pero en la cultura judía eso era un asunto muy importante. Y cuando se habla del nombre de Dios, el asunto todavía es más serio, porque Dios era muy celoso con su nombre. Por eso me encanta este versículo que dice: desde donde nace el sol hasta donde se pone, Dios está anunciando y dice: grande es mi nombre entre todas las naciones. Hay una versión que dice: grande es mi nombre en toda la tierra. El nombre de Dios es grande, no porque sea largo, no porque sea de muchas letras, sino por lo que significa su nombre, por el significado, el contenido, la esencia de su nombre. Y por eso es que Él, cuando dio los 10 mandamientos, tuvo que dar un mandamiento referente a su nombre. Y bueno, usted sabe, porque estamos estudiando los domingos los 10 mandamientos, que de hecho terminamos este próximo domingo la serie de los 10 valores que están basados en los 10 mandamientos. Pero el tercer mandamiento de los 10 mandamientos dice así: Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice la Biblia: no usarás el nombre de Dios en vano. No usarás, léalo, el nombre de Dios en vano. Para que vea qué importante era para Dios su nombre, que Él está dando en el decálogo, en el top 10 de la ley. Está diciendo: mi nombre a mí sí me importa, así que me vas haciendo el favor de no usarlo como a vos se te pega la gana. Tenés que aprender a usar mi nombre correctamente. Usar el nombre de Dios en vano significa no darle el uso apropiado, la dignidad apropiada al pronunciamiento de su nombre. Entonces, cuando hablamos de este mandamiento en la serie de los 10 mandamientos que estamos estudiando, pues no lo expliqué yo, sino que lo explicó Edward, que por aquí está sentado esta noche. Aprendimos que Dios es celoso con su nombre, es sensible con el asunto de su nombre, porque el nombre de Dios representa 3 cosas. Ponémelo, está ahí, por favor. El nombre de Dios, que esos ganchitos que usted ve ahí en la pantalla, es justo como se escribe el nombre de Dios. Memorice lo que va a salir en el examen. ¿Cuál examen? El que le van a hacer para entrar al cielo. Bueno, no, mire pues, ahí está, así se escribe el nombre de Dios. Pero el nombre de Dios era muy importante para Dios, porque representaba 3 cosas. Número 1, su nombre representaba su carácter.
El nombre de Dios habla de quién es Él, de lo que Él hace, de cómo Él actúa, de cómo Él ve las cosas. El nombre de Dios describe el carácter de Dios. Por eso su nombre para Él es importante. Debería serlo para nosotros también. Su nombre también representa autoridad. Y cuando uno va al diccionario se encuentra que dice que autoridad es la facultad o el derecho de mandar a quienes están bajo su subordinación. El nombre de Dios habla de la autoridad que tiene Él para gobernar, para hacer lo que a Él le da la gana hacer. Sí, así como lo oye. La Biblia dice, Dios, Jehová es Dios y todo lo que quiso hacer, Él hizo. O sea, Él hace lo que a Él le da la gana. O sea, eso habla de su soberanía. Número 3, el nombre de Dios habla de su reputación. ¿Qué es reputación? La opinión o la idea que uno tiene acerca de ciertas personas o ciertas cosas. Incluso hay algunas acepciones en algunos diccionarios que dicen que reputación solamente se refiere al lado positivo de eso. O sea, que sería, reputación es la buena opinión que se tiene de alguien o de algo. Y usted sabe, Dios tiene muy buena reputación. En un sentido estricto y legal, Dios tiene muy buena reputación. Que haya quienes traten de echarle lodo a su nombre, esa es otra cosa. Usted sabe que el primero que quiso manchar el nombre de Dios fue el diablo. Cuando Adán y Eva estaban recién hechitos, si ni siquiera se les había quitado la marca Made in Heaven, ¿verdad? Estaban recién hechitos en el Paradise y aparece la culebra, el diablo. La culebra no es su suegra, no esté pensando eso. El diablo aparece y les dice, con que Dios les ha dicho que no coman de cualquier árbol del huerto. Dios no les había dicho eso y el diablo lo sabía, pero estaba probando dos cosas. Número 1, si ellos lo sabían. Y número 2, si ellos lo habían entendido. Porque aquí hay una cosa importantísima. Muchos de nosotros sabemos cosas, pero no las entendemos. El problema de muchos cristianos hoy es que saben cosas sobre Dios, pero no las entienden. Se lo he dicho antes y se lo vuelvo a repetir esta noche. Una de las preocupaciones nuestras al venir aquí no es solamente aprender, sino comprender. Las cosas de Dios que no comprendemos, no las podemos atesorar en el corazón. Se las roba el diablo. Eso dice la Biblia. Cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, dijo que habían algunos que eran como aquellos que cae la semilla junto al camino y que las aves del cielo se comen la semilla. Y cuando él explicó qué significaba eso, dijo, esos son los que oyen la palabra pero no la entienden. Viene el diablo y les quita la semilla del corazón. Por eso usted nunca se vaya satisfecho de aquí con la idea de bonito estuvo, rico sentí, pero no entendí. No. Hubiera sido mejor que no hubieras sentido nada y que hubieras entendido algo. ¿Aló? Lo voy a repetir eso, mire. Hashtag lo aprendí en vida. Cuando uno viene a la iglesia es mejor no sentir y es mejor entender. Es mejor que sentir es entender. Porque hay gente que va a la iglesia queriendo sentir. Y claro, mire, esas sensaciones en el cuerpo, ¿verdad? Histerias colectivas, el corazón engañoso, etcétera, etcétera. Yo conozco gente que ha vivido sintiendo a Dios, que siguen viviendo igual que hace 20 años. No volteé a ver al de la par. Pero qué pena. Ok. No hablemos de los que no han venido, mire. Entonces, ¿por qué le dije todo eso? Saber, va.
El Señor le quiere hablar a usted. Entonces, este asunto de los nombres es importantísimo que lo entendamos de la manera correcta, porque Dios quiere que aprendamos este asunto de sus nombres o de su nombre, que creo yo que el nombre de Dios es como un diamante que tiene varias facetas, varios lados, varios cortes, que al traspasar la luz se ve, pero varias facetas de la misma luz. Dios es un Dios que tiene un nombre, pero que en su manifestación a los hombres fue sumando características que no es que no las tenía, sino que son características que los hombres fueron descubriendo con el paso del tiempo. Y ellos comenzaron a nombrar a Dios de algunas maneras, de acuerdo a sus experiencias, y Dios aceptó que esos nombres también le pertenecían. ¿Verdad? Como que alguien diga el pastor, el guapo, y entonces yo diga, no me digan así, no acepto yo eso. Pero si alguien dice el pastor el lindo, yo digo, sí, ese sí lo acepto. No sé si me estoy explicando. Entonces, mire, hay nombres de Dios que aparecen en la Biblia que tienen que ver con la experiencia de algunas personas, que Dios no se lo puso a sí mismo, pero que lo aceptó para sí, porque lo que decían de él en ese nombre era la verdad. Y de eso quiero platicarle hoy. Mire, ya le dije que en la cultura hebrea se respetaba tanto el nombre de Dios porque ellos tenían miedo de usarlo mal y quebrantar el tercer mandamiento de la ley. Ese que decía, no usarás el nombre de Jehová en vano. De hecho, que eran tan estrictos en eso que cuando los escribas estaban haciendo una copia, porque las copias de los manuscritos se hacían a mano, no habían fotocopiadora, ¿verdad? Ni imprenta. Así que estaban los escribas, eran las fotocopiadoras humanas. La labor de un escriba era copiar a mano de manera exacta, incluyendo los errores de ortografía que haya tenido el autor. Copiaban exactamente eso. Así que cuando ellos iban a poner el nombre de Dios, cuando tocaba escribir el nombre de Dios, botaban la pluma vieja y usaban una nueva, y ponían el nombre de Dios con la pluma nueva y luego la desechaban. Así, tanto así, de esa manera tan religiosa, respetaban ellos el nombre de Dios. Y como le dije, ellos tenían tanto miedo de pronunciar el nombre del Señor en vano, que ellos mejor se inventaron algunos nombres para sustituir el nombre original de Dios. Por ejemplo, hay dos nombres que comúnmente usan los judíos hasta el día de hoy para referirse a Dios. Uno de ellos es Adonai, que significa el Señor, y el otro es Hashem, que significa el nombre. Así que ellos le llaman a Dios Hashem, que significa el nombre. O sea, estoy diciendo el nombre y no lo estoy diciendo. Tanto temor tenían a usar mal el nombre de Dios que preferían decirle Señor o el nombre, Adonai o Hashem. Aquí hay una cosa que necesito explicarle. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Debo decir que lo siguiente es muy importante por una razón en particular, por varias razones, pero hay una razón en particular que hace que el saber lo siguiente que le voy a decir sea muy importante. Mírenme para acá. Resulta que hoy en día hay una plaga, perdone que lo diga de esa manera, hay una plaga de pseudoiglesias evangélicas o cristianas que se llaman a sí mismos judíos cristianos o judíos mesiánicos, sería lo más correcto.
Hay hoy una plaga de iglesias llamadas judío-mesiánicas, que dicen ellos que son judíos, no solo en un sentido espiritual, sino que ellos investigan tu genealogía y siempre sale que vas a ser judío. Nunca he oído que alguien lo metan a esa genealogía y le digan: no, lo sentimos, usted no es judío. Así que hasta el más indio salvadoreño, si se mete a esa secta, le encuentran su origen judío. Por eso es que aún en las primeras cartas que menciona Apocalipsis, le dice a una de las iglesias: una de las cosas buenas que tenés es que has descubierto a los que dicen ser judíos y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay hoy en día una plaga de estas iglesias que quieren que todo mundo se vista como judío, que usen la kipá, el culto ya no es domingo, es sábado, y celebran el Shabbat como si fuera una secta judía. Ya no, por ejemplo, yo tengo un sobrino al que le pusieron Adonai de nombre. Sí, del todo tal vez no estuvo bien, pero no nos podemos poner religiosos con eso, ¿verdad? Así que como a los que les pusieron Jesús. ¿Hay alguien que se llame Jesús aquí? ¿O de Jesús? ¿Jesus? No, bueno, ok. Entonces, pero no nos podemos poner cuadrados en eso, ¿verdad? Pues en esa iglesia casi que lo echaban de la iglesia porque él se llamaba Adonai y le decían: tenés que cambiarte el nombre, tenés que ir al registro y cambiarte el nombre, no puedes llamarte así porque estás blasfemando en contra de Dios. Esas son las iglesias que dicen que no hay que llamarle a Jesús Jesús, sino que hay que decirle como su pronunciación en hebreo, Yeshua. Y muchas de las palabras que deben pronunciarse en español, ellos las pronuncian en hebreo para sonar como místicos, más espirituales, ¿verdad? Más correctos, más cercanos a las raíces hebreas. El cristianismo, aunque surgió del judaísmo, no debe mantener las costumbres hebreas, porque la Biblia enseña claramente que el nuevo pacto anuló el antiguo pacto y todas las leyes ceremoniales del antiguo pacto quedaron abolidas, extinguidas, exterminadas, borradas por la bendita gracia de Dios. Ya no hay reglas que cumplir ni sábados que cumplir para poder agradar a Dios. Basta y sobra la sangre del Cordero Jesucristo que derramó en la cruz por nosotros. Ese es el mensaje del nuevo pacto. Estas iglesias prácticamente tienen que arrancar todas las cartas de Pablo y la carta a los hebreos para poder seguir viviendo la farsa de iglesia que tienen. Bueno, ya ni cantan en español, todas las canciones son en hebreo. A mí me gustan algunas canciones que tienen ciertas palabras en hebreo, porque el hebreo es una cosa bonita. La salvación viene de los judíos. Hay cosas que nosotros debemos apreciar del pueblo de Israel de un sentido cultural, pero no espiritual. Ojalá me esté dando a entender. El asunto es que hay un pleito entre estas sectas voy a decir, ¿cómo le llaman ellos? Judío-mesiánicos y la iglesia cristiana. Y tiene que ver con la pronunciación del nombre de Dios y del nombre del Hijo de Dios. Ahí está el gran pleito, ¿verdad? Que a Dios no le podemos llamar Jehová, por ejemplo, porque, es abominación, ese es un asunto del diablo. Ni a Yeshua le podemos llamar Jesús. Y entonces ahí están, pelean por eso, pelean. Ese es el pleito, ¿verdad? Ahora, como le dije, hay muchas personas que han caído en esta trampa, que tienen, que con honestidad buscaron a Dios y cayeron en las garras de estas personas. Entonces, aunque lo que ellos enseñan es una burrada teológica, no voy a hablar hoy acerca de cuál es el nombre correcto de Jesús o Yeshua, porque voy a tomarme un tiempo después para una serie sobre los nombres de Jesús o los nombres del Hijo de Dios. Pero hoy quiero hablarle acerca de el nombre de Dios. Voy a rápidamente a eso y entrar
al tema que nos compete hoy. Esta no es la prédica, esta es la introducción a la prédica. Mire cómo se le presentó Dios a Moisés. Fue la primera vez que Dios dijo su nombre. La primera vez que le preguntaron: ¿y usted cómo se llama? ¿Y usted cómo se llama? Y mire lo que pasó. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y el 14 está ahí. Usted lo lee conmigo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes, a vosotros. Si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Muy buena pregunta la de Moisés. Dios lo estaba mandando a libertar al pueblo de Israel en Egipto, y entonces él iba a decir: Dios me mandó. Tantos dioses que habían en ese entonces, ¿verdad? Entonces él les iba a decir: el Dios de vuestros padres me manda. Y si ellos me llegan a preguntar ¿cómo te llamas?, ¿qué voy a responder? El versículo 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios le está diciendo a Moisés ahí cuál es su nombre. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que soy. ¿Cuál es el nombre de Dios? Según la traducción de nuestras Biblias es: yo soy el que soy. Pero correctamente en el hebreo lo que aparece allí no es eso. Yo soy el que soy, ese es el significado del nombre de Dios. Diga conmigo: yo soy el que soy es el significado del nombre de Dios. El nombre contractado de Dios es yo soy. Diles que yo soy me envía. Aquí hay una cosa interesantísima, maravillosa, que solo se lo voy a mencionar. A Jesús le encantaba decir yo soy. Y por eso los judíos se molestaban, porque ellos sentían que él les estaba insinuando que o era divino o era Dios. Y varias veces lo quisieron matar por eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Y entonces a ellos les daba así como: sí que es abusivo. Ok, ya no nos vayamos a Jesús, estamos hablando de Dios. Entonces, en este pasaje, poneme lo que sigue, por favor. Lo que realmente aparece cuando dice yo soy el que soy es eso que usted ve ahí, esos ganchitos que usted ve ahí. Eso es hebreo, que es una YHWH. ¿Cuál es el nombre de Dios? YHWH. ¿Cuál es el nombre de Dios? YHWH. Como usted nota, solo tiene consonantes, no tiene vocales, así que prácticamente es como impronunciable. El nombre de Dios originalmente era impronunciable. Dígalo conmigo: el nombre de Dios originalmente era impronunciable. Y eso significaba el que existe en sí mismo. Yo soy el que soy, o el que existe en sí mismo. El nombre de Dios nos quería decir que Él era eterno, que Él no tenía principio, que a Él nadie lo creó, que para Él no hay tiempo, que para Él no hay limitaciones. Él es todo en todos. O sea, así de grande es Él y así de grande es su nombre. Por eso es que Él decía: desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre en toda la tierra. Entonces, solo para entrar al tema, yo necesito dejarle esto a usted por lo menos claro o semiclaro, o por lo menos color horchata. Mire pues, que a esas cuatro letras YHWH se le conoce como el tetragramatón. ¿Qué significa tetragramatón? Oiga esto,
Oiga esta profundidad, significa 4 letras. Eso significa tetragramatón, significa 4 letras. Pero el tetragramatón ahora, la palabra, ha llegado a ser sinónimo de un asunto misterioso, precisamente porque tiene que ver con el nombre de Dios, YHWH. Entonces, mire pues, los traductores de las Biblias desde un principio trataron de hacer comprensible y pronunciable el nombre de Dios para quienes leyeran la Biblia. Siempre estaba la duda, y entonces, ¿cómo se llama a Dios? No podían solo poner YHWH, sino que la intención de los traductores de la Biblia es que todo lo que está allí tuviese sentido para quienes lo leían. Así que en el afán de volver pronunciable el nombre de Dios, algunos trataron de introducir vocales en medio de esas consonantes para hacerlo pronunciable. La intención fue buena, y creo yo que por mucho tiempo, incluso hasta el día de hoy, debemos estar agradecidos por el esfuerzo que hicieron los traductores de traer a nuestro idioma el hecho de poder pronunciar el nombre de Dios, cuando realmente eso era casi imposible. Pero ellos lo volvieron posible con sus intentos para poder darnos a nosotros claridad acerca de cómo se pronuncia el nombre de Dios. Así que ellos hicieron esto. Pone lo que sigue. Ellos dijeron que a Dios se le podía llamar Jehová, Jehová, Yahweh o Yahvé. De hecho, cuando yo comenzaba a caminar en la fe, me habían dicho a mí que la manera de darme cuenta si una Biblia era buena o era católica, imagínense cómo me habían dicho, si una Biblia era buena o era católica, habría que ir a ver cómo escribían ahí en esa Biblia el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es Jehová. Si en la Biblia que estás leyendo dice Yahvé, esa Biblia es mala porque es católica. Tristemente hay cristianos que piensan todavía así. Pero le voy a decir una cosa, que si hablamos de la pronunciación del nombre de Dios, los católicos estaban como más cerca de nosotros de pronunciarlo correctamente, más cerca. Porque creo que nadie puede decir esta es la pronunciación correcta. Porque Yahweh era como un sonido de gutural y de respiración. Era un sonido, no era la pronunciación de una palabra. Era como respirar. Así dicen los recientes descubrimientos que han hecho algunos rabinos judíos. No son recientes, pero hasta hoy ellos están diciendo que el nombre de Dios no tiene una pronunciación en ningún idioma, que sonaba como a la respiración. Y tiene sentido. De hecho, la letra H en el hebreo también significa espíritu, está en el centro de esa palabra. El punto es que creo yo, si tratamos de ser honestos, la pronunciación más correcta o más acertada, más cercana al nombre de Dios sería Yahweh. Póngalo, gracias, Dios lo bendiga, hermano. Eso sería lo más cercano. Yahweh. Así sería. De hecho, me he dado cuenta que algunos escritores de canciones ahora cristianas han usado y están usando en algunas de sus canciones ya no Jehová, sino Yahweh. Interesante. Ya van a salir diciendo algunos que tampoco es eso. Pero le voy a decir algo, míreme para acá. Mire.
Algún padre se molestaría si su hijo de 2 años, que todavía habla medio mudo, trata de pronunciar su nombre y no puede? ¿Qué tal si tu hijo comienza a decir tu nombre y no te dice Mauricio, sino que te dice Icho? Y si tu hijo te comienza a decir Icho, así te van a decir de aquí para allá. Y aunque no pronuncie bien tu nombre, te emocionás porque tu hijo dijo, ¿ya viste cómo dijo? Mauricio dijo. Y ni por cerca, ¿verdad? Ni por cerca. Pero ¿quién se molesta por eso? Nadie, al contrario, siente emoción, alegría, lo ve lindo, lo ve tierno, una cosa bonita. El intento de alguien que no puede hablar bien, el intento de comunicarse con su padre y decirle su nombre como él cree que se debe pronunciar. ¿Usted cree que Dios se molesta que Él, siendo tan grande y con las capacidades y el lenguaje que tal vez nosotros no entendemos, nosotros en nuestra media lengua tratemos de pronunciar su nombre a como se pueda? ¿Usted cree que Él se va a molestar con eso? No. Él sabe que le estás hablando a Él. Si le decís Jehová, Yahvé o Yahweh, Él sabe, Él va a voltear a ver, porque esa es tu forma de llamarlo a Él. ¿Me estoy explicando? Dele un aplauso al Señor, pues qué bueno y cuán grande gracia nos ha dado. Aleluya. Entonces, si las Biblias que usted sigue leyendo dicen Jehová o dicen Yahweh, o como dicen algunas versiones más contemporáneas, y le hablo de la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la traducción lenguaje actual, la palabra de Dios para todos, versiones así, las últimas versiones de Biblias que se han hecho ya no usan ninguna de esas palabras para referirse a Dios. Ahora ellos ponen Dios o Señor, para tratar de evitar la controversia. Cada vez que aparece allí en los manuscritos, aparece el tetragramatón, ellos ponen Señor o ponen Dios y se evitan el asunto. De hecho, hay una mejor manera de llamar a Dios sin entrar en estos pleitos. Como dijo Jesús que habíamos que hablarle, que teníamos que llamarle a Él cuando oráramos: Padre nuestro. Así que dígale Padre, no hay problema. Ok, bueno, ¿qué hora es? No, hombre, no son las 8. Faltan 10, justo para terminar. Ok, mire pues, en el Antiguo Testamento, hoy sí, ahorita voy a entrar a predicar. Esta parte se llama transición. Para ir de la introducción a la prédica. Mire pues, en el Antiguo Testamento Dios se le revelaba a las personas en momentos específicos, en circunstancias específicas, y esa revelación era tan impactante, poderosa y tan, ¿cómo le digo?, propicia, correcta en el momento necesario, que la gente le ponía a esa experiencia con Dios un nombre en particular. Llamaban a Dios de una manera en particular. El que estuvo en necesidad, que necesitaba algo que no podía él tener y que para poder suplir tenía hasta que sacrificar a su propio hijo, y de repente aparece un cordero trabado ahí en unos zarzales, le llamó a Dios Jehová Jireh, que significa el Señor es mi proveedor. El que en un momento de clavos tenía que enfrentarse a un gran enemigo que él no podía vencer, y Dios vino y peleó por él y le dio la victoria, le llamó a Dios Jehová Nisi, mi bandera, mi estandarte.
Y así podríamos encontrar en la Biblia cómo muchas personas, hombres y mujeres de Dios, tuvieron una experiencia cercana con Dios y llamaron a Dios de acuerdo a esa experiencia. Ok, yo estoy seguro que lo que les pasó a estas personas, por lo cual ellos pusieron esos nombres a Dios, las experiencias que tuvieron ellos no están limitadas en el tiempo, no están limitadas a esas personas en particular, porque Dios sigue obrando hoy como obraba antes. La Biblia dice en Malaquías capítulo 3 versículo 6, Dios dijo: porque yo el Señor no cambio, porque yo Jehová, yo Yahweh, yo YHWH, dice ahí en el hebreo, ¿verdad? Ellos pusieron: porque yo el Señor no cambio. Diga conmigo: Dios no cambia. Dios no cambia. Entonces, en esas maneras en que Dios se revelaba en el Antiguo Testamento a su pueblo, son maneras en que Dios quiere y puede revelarse hoy a nosotros. Cada nombre de Dios que surgió de una experiencia de alguien con Él, nos revelan su amor, nos revelan su poder y nos revelan su gloria. Así que esta noche, en el tiempo que me queda, le voy a hablar de: el Señor es mi escudo. Jehová Meginá, el Señor es mi escudo. Y quiero que lea conmigo dónde aparece eso. El Salmo 3, versículo 1. Salmo 3, versículo 1 en adelante. Este es un salmo de David. Es un salmo de David. Y David escribió este salmo cuando andaba huyendo de su hijo Absalón. Dice así la Biblia: oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. ¿Usted ha sentido alguna vez que usted ya tiene clavos, usted ya tiene gente a la que usted le cae mal, usted ya tiene adversarios, pero alguna vez ha sentido que se le multiplican como piojos en niño de primaria? Esa es una cosa así como mágica, ¿verdad? Del diablo. El niño no tiene piojos hoy y en el mediodía, cuando viene del colegio, viene inundado y se le pasan a usted. Algunos empezaron a rascarse la cabeza ahorita, ¿verdad? Bueno, malos recuerdos. Ok, no sigamos pues. Pero mire, leamos: oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen de mí: para él no hay salvación en Dios. Versículo 3: mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. ¿Sabe? Este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Está entre los 10 pasajes favoritos de la Biblia míos. El Salmo 3. Este pasaje dice en este versículo 3 que el Señor es tu escudo, Jehová Meginá, Yahweh Meginá. Y no es cualquier escudo. Dice que Él es un escudo. Lea como dice: un escudo alrededor de mí. Quiere decir que por delante, por detrás, a la izquierda, a la derecha, yo estoy protegido. Es un escudo circular, me protege por todos lados. Dios ha cercado mi vida y me protege. Así que David, mire, David ve que se multiplican sus adversarios. Él ya tenía adversarios, él ya tenía enemigos, y de repente le llegan a decir que su hijo Absalón viene con un ejército para tomar el reino
y él, en vez de salir a pelear contra su hijo, sale por la puerta de atrás con algunos pocos fieles que le quedaron, y en el camino, mientras va huyendo en una cuesta polvosa y llena de piedras, lo persiguen unos vecinos del palacio y le tiran piedras y lo maldicen al rey. Ese fue un momento de los más terribles de David. Él había sufrido con tantos enemigos, incluso desde su infancia, y ahora, el colmo de los colmos, su propio hijo se levantaba en contra de él para matarlo. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, muchos son los que ¿qué? Hay gente que hace y hay gente que dice. Duele tanto el que hace como el que dice. A veces duele más el que dice que el que hace. Hay gente que dice: de David decían, Dios no lo va a salvar, Dios no está con él. Para él era doloroso, porque él era un hombre con una muy fuerte relación con Dios. Que ahora la gente pusiera en duda eso, a él le lastimaba. Yo no sé qué es lo que han dicho de usted, pero tanto, como le dije, tanto el que hace como el que dice lastima, te hace daño. No sé qué han dicho de vos, no sé qué cosas han dicho, qué mentiras se inventaron, en qué chambre nuevo te andan. Quizá es algo que va a dañar tu reputación, tu trabajo, tus estudios, tu relación con la familia. No sé qué es lo que va a dañar eso que dicen, y dan ganas de responder. A veces el que dice también tiene la cola pateada. No voy a corregir eso. Todo el que dice algo de ti también tiene la cola pateada. Nadie tiene la moral para tirar piedras, lo dijo el Señor Jesucristo. Y entonces te dan ganas también de sacarle los chirajos al sol a ese que está hablando de vos. Te dan ganas de hablar, de defenderte. Y algunos de los que están aquí verbalmente son muy buenos para defenderse. O virtualmente, pues, en el Facebook, en donde sea el pleito. Pero estoy seguro que el Espíritu Santo que te habita te habla y te dice: tranquilo, Bobby, tranquilo, yo me encargo de esto. Y eso es bonito y a la vez es feo. Porque cuando Dios dice que se va a encargar, es en su tiempo perfecto. Y uno quiere las cosas para allá. Uno quiere ver a ese humillado ya. Uno quiere ver a ese acabado ya. Lo quiero ver terminado ahorita. Y por eso es que la Biblia dice: no desees el mal para el que te hizo daño, porque Dios se puede arrepentir de castigarlo y se puede volver en contra de ti. No te alegres cuando tu enemigo cayere. Ahí te hablan, dígale al vecino. Entonces, oiga, pues mire, David se le habían multiplicado los adversarios, los que hacían y los que decían. Igual que a usted, quizás adversarios en tu casa, en tu trabajo, en el estudio. Adversarios de toda clase, comerciales, compañeros de estudio, tu suegra, quien sea, hasta los chuchos tan amigables que eran en tu cuadra hoy te odian, ¿verdad? No sé cuáles son los adversarios que se han multiplicado. Y entonces, cuando nos vemos rodeados de adversarios, es ahí donde todos nosotros, igual que David, podemos conocer a Dios de una manera en que quizás no lo conocíamos antes. Dios, el Señor, mi escudo. Cuando no salgo de abusivo yo a quererme rifar los gatos con otro, Dios,
es mi escudo. Cuando yo tengo la paciencia para esperar en la obra maravillosa de Dios, Dios será mi escudo. Dios quiere ser mi escudo. Dios quiere ser tu escudo. Amén. Pero mire pues, Dios es escudo. Dios es escudo. ¿De qué manera? Hoy sí ya son las 8. Sí, ayúdeme con el piano. Me voy a saltar algunas cosas. Y me vas a buscar número 24:2. Dice la Biblia, esta es la versión, esta es la Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea. Me llama la atención porque esta es la única versión que dice de esta manera y es muy interesante. Dice la Biblia así, léalo conmigo: al levantar la vista, pudo ver a Israel asentado por orden tribal. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él. Ok, mire, quiero ponerle en contexto qué es lo que está pasando aquí. El rey de Moab, en ese entonces, antes de mencionarle esto, Israel salió de Egipto y está vagando por el desierto. Van camino a la tierra prometida. Y resulta que cada pueblo que en el camino se les opone, oiga como lo digo, cualquier pueblo, nación que en el camino se les opone, Israel los derrota de manera humillante. ¿Cómo es posible que una nación que no tiene ejército, que no tiene hombres entrenados para la guerra, pueda vencer naciones poderosas? Algunas de esas naciones tienen entre sus filas gigantes, como Goliat, ¿se acuerda? Pero cualquiera que se opone al peregrinaje de Israel en el desierto es derrotado de manera humillante. Entonces se dan cuenta que el poder de Israel no está en las armas o en las manos de sus guerreros, sino que se contaba de un Dios que caminaba con ellos en el desierto, que de día se convertía en una nube para que no les diera el sol y de noche se convertía en una columna de fuego para darles calor e iluminarlos. Eso es lo que se decía. Y todos le tenían miedo. Entonces, en ese miedo, los ancianos de Moab y el rey de Moab se reunieron para ver qué iban a hacer, porque Israel ahí venía ya. Y si pasa por donde nosotros, ¿sabe qué dice? El dicho de ellos fue así: nos van a lamer como el buey lame el pasto a la orilla del río. Lambidos nos van a hacer, dijeron ellos, ¿ves? Entonces tenían mucho miedo. Entonces Balac empieza a averiguar qué hacer y alguien le dice: maldigámoslos. Yo conozco gente que tiene una palabra poderosa para maldecirlos. Yo conozco gente que todo lo que dicen se cumple. Y entonces, ¿y de quién estamos hablando? Estamos hablando de un hombre que se llama Balaam. Ese por pisto te los maldice. Y van a buscar al profeta Balaam. ¿Se acuerda? Al que le habló la burra. Van y contratan al profeta Balaam. La honestidad de Balaam me encanta a mí. Él dice:
tú eres Balaam, sí, he aquí, yo soy el hombre caído pero con los ojos abiertos. Mire qué honesto. Casi que dice, yo chupo pero a veces Dios me habla. Eso es lo que estaba diciendo él. Caído pero con los ojos abiertos. O sea que Balaam andaba malito con Dios. Pero le dice al rey de Moab: yo le puedo agarrar el pisto, don, pero fíjese que no puedo maldecir al pueblo de Israel, pero si quiere probemos. ¿Querés más?, le dijeron. Si es su voluntad, le dijo Balaam, ¿verdad? Pero gracias, ¿verdad? Y se lo echó en la bolsa. El otro pucho de pisto dijo, pero como ya le dije, fíjate que hay que maldecirlos así, maldecir, que se diga maldecir, está difícil, fíjese. ¿Querés más? Vea, no, si es su voluntad, pues vea. El otro pucho de pisto lo guardaba y le decía, pero pues si quiere probemos, va. Y en 3 ocasiones se van a un monte y desde allá se ve la multitud, era más de 1 millón de personas caminando en el desierto, y empiezan a ver ese montón de gente allá a lo lejos. Y entonces le dice, vaya, párate desde aquí y maldecilos. Y el profeta se paraba, aclaraba la voz, cheleaba los ojos, se ponía en trance y abría su boca y empezaba a bendecir al pueblo de Israel. Y él estaba ido en la bendición, y el rey le decía, ay, ¿qué pasó, maestro? Yo no te contraté para eso. Al revés es la cosa, maldecirlos, no bendecirlos. Es que mire, yo le dije antes de salir, le dije antes de salir, supiera las luchas que tuve. Hasta el burro me platicó, supiera, si yo ni venir quería, pero pues sí tengo mis deudas, ¿verdad? Tengo compromisos que suplir, así que por eso vine. Si quiere probemos otra vez. Y van a otro lado, y todas las veces que él quiere maldecir, lo único que le sale de la boca son bendiciones. Y entonces, ya por último, le dice estas palabras. Mire lo que le dice. Número 23, versículos 7 y 8. Entonces Balaam pronunció su profecía y dijo: desde Siria me trajo Balac, rey de Moab, desde las montañas del oriente. Ven, dijo, maldíceme a Jacob, ven, condena a Israel. ¿Cómo he de maldecir a quien Dios no maldice? ¿Y cómo he de condenar al que Jehová no condena? Y más adelante dice: contra Israel no hay maldición ni hechicería que valga, porque Dios los ha bendecido. Aleluya. Y dice, lo que hizo después de eso fue maldecir a los pueblos de Moab. Y después dice, se montó en el burro y se fue con los puchos de pisto. Miren pues, si Dios te ha bendecido, nadie te puede maldecir. Oiga lo que le digo, si Dios te ha bendecido, nadie te puede maldecir. Estás protegido, entonces hay un escudo que te protege. Pero, aquí está el pero. Volvamos a ver el versículo que le mencioné al principio. Número 24:2, ahí está, siguiente. Ahí está. Ahí estaba después de ese que te dije. Dice, al levantar la vista, pudo ver a Israel, como dice, asentado. ¿Por qué? Por orden tribal. En esa última ocasión en que él iba a maldecirlos, dice que se paró en la punta de un cerro, y dice que lo que vio fue a Israel en orden. ¿Cómo los vio? Porque Dios les había dicho, vamos a marchar
vaya, pues vámonos, ¿verdad? No era así. Les dijo, primero esta tribu, después esta, al lado derecho va a ir la tribu tal, al lado derecho la tribu tal, en medio van a ir los que cargan el tabernáculo, detrás va a ir la tribu tal. O sea, Dios los puso en orden, hasta para caminar en el desierto. Entonces esto es lo que me llama la atención. Míreme pues, míreme. Dios bendice el orden. Dice que cuando se paró y vio a Israel en orden, lo único que pudo salir de su boca fueron bendiciones. Quiere decir que este escudo es el escudo del orden. Mire, ¿cómo se lo digo? ¿Qué es orden? Ponémelo ahí, por favor. Orden, poner las cosas en su lugar. ¿Qué significa orden? ¿Qué significa orden? Poner las cosas en su lugar. O sea que para ordenar algo hay que poner las cosas donde corresponde que vayan. Y si hablamos de prioridades, aunque lo malo es malo decir prioridades, es prioridad. No hay dos primeros. Uno dice los dos primeros, dice uno, no hay dos primeros. Primero solo uno, después va el segundo y el tercero y el cuarto. Entonces orden es poner las cosas donde deben ir. Lo primero va aquí, lo segundo va aquí, lo tercero va aquí, lo cuarto. Eso es orden, poner las cosas y a las personas en el lugar donde deben ir. Y si nos vamos a eso, ¿cuál sería el orden o cómo comienza el orden según la Biblia? Mateo 6:33. Ese versículo se lo sabe de memoria usted. Mírelo en dos versiones. Ya me voy. Mateo 6:33, Reina Valera del 60 dice: mas buscad primeramente. Va que no necesitamos un teólogo para que nos venga a explicar qué significa primeramente. Va que no. ¿Qué significa primeramente? Lo que va primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El versículo sigue diciendo: y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora vea la traducción lenguaje actual, el mismo versículo, para que entendamos mejor lo que quiere decir. Dice lo más importante, o sea, lo primero, ¿verdad? Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, porque ya estaba diciendo de buscar el reino de Dios. Dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Poner en orden tu vida es sentar a Dios en el trono de tu vida. Poner en orden tu vida es Dios primero. Por eso el segundo mandamiento de la ley de Dios decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significaba eso? Delante de mí nadie. Yo voy primero, Dios primero. El cristiano que aprende a poner a Dios primero está protegido. Tiene un escudo que lo rodea. No importa quién lo maldiga, eso no funciona, porque tiene una vida en orden. Hay gente que piensa que no, yo tengo mi vida en orden, y hay gente que es bien ordenadita, ¿verdad? Bien ordenadita en sus cosas, bien ordenadita en su casa, en su forma de vestir, ordenaditos hasta en cómo hablan, en el pistillo bien ordenaditos, ¿verdad? Pero Dios no está sentado en el trono de tu vida. Seguir viviendo como mejor te parece, vivir desordenado, no estás protegido.
Jehová mi escudo, el Señor mi escudo, se manifiesta así en mi vida cuando Él es el primero para mí, cuando Él es el Rey en mi vida. ¿Qué es poner a Dios como el primero? ¿Qué es tener a Dios como el Rey de la vida? Es que no hago nada que Él no quiera. Y cuando yo no tengo claro qué es lo que Él quiere, antes de hacerlo, voy y le pregunto. Pero algunos cristianos hoy, más esos de la mal llamada teología de la prosperidad, que piensan que Dios es su criado, que ellos van a caminar primero y Dios tiene que seguirlos bendiciéndolos. Ya le dije, esos son los que ponen aquellas calcomanías en su carro que dice: Dios es mi copiloto. Que vaya un cada César, si eso es una ofensa para Dios. Dios no es copiloto de nadie. Si Dios no maneja tu vida, Dios no se va a subir a tu carro. ¿Estás loco vos? No estoy explicando. Muchos toman las decisiones, hacen los planes, echan a andar los proyectos, y cuando se le traban las carretas: Padre, ayúdame, esto es tuyo, Señor, tú me lo permitiste, tú me lo diste. Y Dios te dice: ¿y cuándo me preguntaste? ¿Cuándo platicamos de ese préstamo que hiciste? ¿Acaso me dijiste: vamos a poner este negocio? ¿Acaso me dijiste: me quiero casar con esta mujer? Hoy que te quiere matar andas afligido, ¿va? ¿Cuándo me dijiste? Que el Señor sea el Rey es: yo hago todo lo que Él dice, yo hago todo lo que Él ha dicho. Y cuando yo no entiendo qué es lo que Él quiere, porque hay algunas cosas aquí que a veces no entendemos, entonces antes de tomar cualquier decisión, voy y le pregunto: ¿te parece esto, Señor, que estoy haciendo? ¿O no te parece? Porque si no te parece, no lo hago, Señor. ¿Te gusta esta amistad que tengo con esta persona? ¿Te gusta así esa amistad que tengo? Porque a mí me cae bien, pero si no te gusta, Señor, hasta aquí llegamos. Yo quiero hacer lo que tú quieras. Hay un versículo para eso y con eso termino. Juan capítulo 21, versículo 18. Le dice el Señor a Juan, perdón, a Pedro. Está hablando con Pedro ahí. Juan capítulo 21, versículo 18. ¿Con quién está hablando? Diga, ¿con quién? ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era Pedro? Diga, como yo, diga. ¿Cómo era Pedro? Como usted, como yo. Impulsivos, independientes, con dinero y sin dinero. Yo hago siempre lo que quiero. Así era Pedro. Entonces mire lo que el Señor le dice: de cierto te digo, que cuando eras más joven, tú te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Cómo es eso de que el Señor sea el Rey de mi vida? Ahorita se lo explico y nos vamos. Le dice el Señor a Pedro: cuando eras joven, o sea, cuando eras inmaduro, te vestías y te ibas para donde querías. Cuando uno es inmaduro, es que a uno le encanta hacer lo que le da la gana. Cuando uno es inmaduro, no anda preguntando, por aquí es, uno solo se deja ir. Cuando uno es inmaduro, no le importa ni lo que Dios diga. Cuando uno es inmaduro, viene a la iglesia solo cuando puede, da solo cuando puede, sirve solo cuando puede. Cuando uno es inmaduro,
Le presta demasiada atención a las trompas que le paran otros en la iglesia y no a Dios. Cuando uno es inmaduro, uno solito agarra camino. A mí no tiene nadie que decirme nada. Eso es, Dios no es el primero en tu vida, Dios no es el rey de tu vida. Vivís a tu manera, como Frank Sinatra. No estás protegido porque no estás en orden. Pero después le dice, pero cuando seas viejo, cuando seas maduro, le dice, ya no te vas a vestir, ni siquiera te vas a poner la ropa que vos querés. Le dice, me encanta esa declaración del Señor, extenderás las manos. O sea, ¿se acuerda? Lo que le ponían era una túnica, un vestido. Extenderás las manos. Otro te va a meter el vestido y te va a llevar a donde tú no quieras. Eso es madurar. Extender las manos y decirle, Señor, ¿qué quieres que me ponga hoy? ¿Dónde quieres que vaya hoy? ¿Qué quieres que yo haga hoy? ¿Qué quieres que haga con mi dinero, Señor? ¿Qué quieres que haga con mi familia? ¿Qué quieres que haga con mis hijos? ¿Qué quieres que haga con mi marido? ¿Lo mato o lo perdono, Señor? Perdonarlo te va a decir él, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga, Señor? Extender las manos. Míreme, deje de pelear con Dios ya. Ya no pelee con Dios. Por eso no hay paz en el corazón y en la mente. Por eso tu vida está desprotegida. Qué bonito que pudiéramos decir todos, como dijo David, Señor, tú eres mi escudo. Tú eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Esta noche quiero invitar a todos a que nos rindamos, a que vengamos, a poner a Dios primero en el trabajo, en los estudios, en lo que haces, en el ministerio. ¿Se quiere poner de pie un momentito? Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga.